Durante siglos pronunciar el nombre de Satán era sentencia de condena. Pero hoy, en pleno 2025, ese mismo nombre aparece en titulares y en las aulas. De símbolo prohibido a bandera de libertad, derechos y educación crítica. Un movimiento que no adora demonios, pero que divide al mundo entero. Codiguistas. ¿Es el templo satánico una amenaza a la fe? ¿O el recordatorio de que la libertad también protege lo prohibido? Codiguistas, hoy nos adentramos en una de las polémicas más intensas de nuestro tiempo. Un nombre que durante siglos fue sinónimo de condena y oscuridad. Hoy se levanta como bandera de derechos, educación y libertad. El templo satánico no sacrifica animales ni rinde culto a demonios, pero divide a creyentes, políticos y comunidades enteras. En pleno 2025, este movimiento anuncia la apertura de escuelas seculares, desafiando directamente a quienes han usado la religión como base de la educación. Lo que antes se condenaba en los púlpitos, ahora se discute en los tribunales, en las noticias y hasta en las aulas. Y aquí surge el misterio, codiguistas. ¿Estamos frente a una simple provocación que desaparecerá con el tiempo? ¿O ante un nuevo modelo de religión que cambiará el futuro de la fe y la educación? Durante siglos, la sola mención de Satán fue sinónimo de terror, herejía y condena. Para las tradiciones cristianas, representaba la rebeldía absoluta contra lo divino, el símbolo de todo lo prohibido. Cualquier cosa asociada a su nombre era considerada peligrosa y maldita. Pero en pleno siglo XXI, esa misma figura ha sido tomada como estandarte. No para adorarla, sino para desafiar el poder de las religiones establecidas. En 2013, en Estados Unidos, nació el Templo Satánico, un movimiento activista que usa la imagen de Satán como metáfora de libertad, justicia y resistencia. Y aquí es donde entra el misterio. Codiguistas. Su mensaje es claro. No buscan rendir culto al diablo, sino luchar por el secularismo, la libertad de creencias y la separación entre Iglesia y Estado. Y con esa estrategia provocadora han logrado lo que parecía imposible: llevar a Satán de las páginas de la Biblia a los tribunales, los medios y ahora incluso a las aulas. Pero, codiguistas, la historia no termina en sus inicios. Lo verdaderamente polémico está ocurriendo ahora mismo. Hoy, en pleno 2025, codiguistas, el templo satánico vuelve a los titulares. No por rituales ocultos ni por mitos oscuros, sino porque anuncia la apertura de escuelas con programas educativos basados en valores seculares, pensamiento crítico y equidad. Y lo hacen nada más y nada menos que en Estados Unidos, un país donde la tensión entre religión y educación pública nunca ha dejado de arder. Allí, donde algunos estados promueven rezos en las aulas o exhiben los 10 mandamientos en espacios escolares, este grupo se levanta como un desafío que incomoda tanto a políticos como a comunidades religiosas. Lo que nació como un movimiento activista se convierte ahora en un proyecto educativo, capaz de provocar debates nacionales. Pero, codiguistas, para entender la magnitud de lo que está pasando, debemos mirar el contraste que lo hace tan polémico. Durante siglos, la sola mención de Satán era suficiente para provocar miedo, condena y persecución. Su nombre representaba la rebeldía contra Dios, el mal absoluto y la perdición eterna. Nadie en su sano juicio se habría atrevido a usarlo como bandera pública sin arriesgar su vida o su reputación. Hoy, esa misma figura aparece en ruedas de prensa, en demandas judiciales y en conferencias educativas. Lo que antes era símbolo de oscuridad, ahora se presenta como un estandarte de libertad, derechos civiles y justicia social. El contraste es brutal. Lo que fue tabú intocable se convirtió en herramienta de activismo. Lo que antes se condenaba en púlpitos, ahora se discute en tribunales. Lo que en otra época era señal de castigo eterno, hoy
Es un argumento para abrir escuelas y exigir igualdad en el espacio público. Y es precisamente en ese choque entre lo antiguo y lo moderno donde nace la verdadera controversia. Y ahora, en medio de este choque tan radical, codiguistas, surge la pregunta que divide a creyentes, políticos y académicos por igual. El templo satánico no sacrifica animales, no adora demonios, no convoca rituales ocultos. Lo que hace es aún más provocador. Usa el nombre más temido de la tradición cristiana como un estandarte político y cultural. Aquí nace la gran controversia. ¿Estamos frente a una simple provocación, un disfraz diseñado para irritar a los sectores religiosos, o ante un movimiento legítimo que realmente busca defender la libertad de culto y la igualdad de derechos? Para muchos, el templo satánico es una amenaza directa a los valores tradicionales, una burla que hiere la fe y desestabiliza principios morales. Pero para otros es un espejo incómodo, una manera de desnudar la hipocresía de quienes exigen libertad religiosa, solo cuando favorece a su propia religión. El conflicto está servido. ¿Es el templo satánico un enemigo de la fe? ¿O un recordatorio de que en una sociedad libre, todas las creencias, incluso las más polémicas, tienen derecho a existir? Codiguistas, llegamos al corazón del debate. Las posturas encontradas que dividen a creyentes, políticos y activistas. Para algunos, el templo satánico es un insulto abierto, una burla descarada contra la religión cristiana. Lo ven como un intento de normalizar lo prohibido, de manchar símbolos sagrados y de corromper valores que, según ellos, sostienen la moral de la sociedad. Para este grupo, que un movimiento con el nombre de Satán quiera abrir escuelas es simplemente inaceptable. Pero para otros, el templo satánico representa algo completamente distinto. Dicen que no se trata de adorar al demonio, sino de usar un símbolo provocador para enviar un mensaje poderoso. Ninguna religión debe imponerse por encima de otra, mucho menos en la educación pública. Para estos defensores, el templo satánico no es una amenaza, sino una voz incómoda que garantiza la pluralidad y protege la libertad de culto de todos, incluso de quienes no creen en nada. Pero lo más desconcertante, codiguistas, no está en las opiniones externas, sino en la paradoja que define al propio movimiento. La contradicción es evidente. Un grupo que lleva el nombre de Satán no predica oscuridad, sino que proclama valores como libertad, igualdad y educación crítica. Para muchos es un disfraz provocador, una jugada diseñada para escandalizar, generar titulares y ganar visibilidad. ¿Qué mejor manera de atraer la atención mediática que apropiarse del símbolo más temido de la tradición cristiana? Sin embargo, otros aseguran que la estrategia va mucho más allá de la provocación, que el uso de Satán no es un chiste ni una burla, sino una metáfora que busca romper con los dogmas y recordar que la libertad religiosa incluye incluso a lo incómodo, lo polémico y lo marginado. Así, el templo satánico se mueve en una tensión constante entre la percepción de ser un espectáculo mediático y la posibilidad de ser un auténtico garante de derechos en un mundo donde lo religioso y lo político todavía se entrelazan peligrosamente. Y para entender mejor esta paradoja, codiguistas, basta con mirar los hechos que ya han marcado la historia reciente del templo satánico. El templo satánico no es solo discurso ni provocación. Ya ha ganado varias demandas legales en Estados Unidos, defendiendo con éxito la separación entre Iglesia y Estado. Casos en los que exigieron igualdad de trato frente a organizaciones religiosas tradicionales, demostrando que su estrategia no se queda en el terreno simbólico, sino que tiene peso jurídico. Además, sus propios textos oficiales sorprenden a quienes los juzgan desde el prejuicio. Sus llamados 7 principios no hablan de oscuridad ni de destrucción, sino de compasión, justicia, respeto y búsqueda del conocimiento. Valores que, paradójicamente, coinciden con muchas enseñanzas que solemos asociar a religiones convencionales. Y ahora, en pleno 2025, este movimiento ha dado un paso aún más polémico. Planea abrir escuelas que impartan educación bajo principios seculares y de pensamiento crítico. Una iniciativa que ha generado titulares globales y, al mismo tiempo,
ha despertado la furia de sectores religiosos que ven en esto una amenaza directa a sus creencias. Estos hechos confirman que el templo satánico no es solo una curiosidad mediática, es una fuerza cultural y política capaz de generar cambios, demandas, protestas y debates que hoy atraviesan todo el panorama social. Codiguistas, hemos llegado al punto más intenso de este misterio. Un movimiento que lleva el nombre más temido de la tradición cristiana. Se alza como defensor de la libertad, la igualdad y la educación crítica. Un símbolo que durante siglos fue condenado como enemigo de la fe. Ahora exige un lugar en las escuelas, en los tribunales y en la cultura. La paradoja es inevitable. ¿Es el templo satánico una amenaza real contra los valores tradicionales? ¿O el recordatorio más poderoso de que la libertad de culto solo existe si también protege lo incómodo, lo polémico y lo prohibido? El impacto ya está aquí. Protestas en las calles, titulares en todo el mundo, debates que dividen familias, iglesias y gobiernos. Y lo que está en juego no es solo religión, es el futuro de la educación y de la libertad misma. Ahora, la voz es tuya, codiguista. ¿Ves en esto una fe legítima o una provocación peligrosa? ¿Libertad o fraude? Déjalo en los comentarios, porque tu opinión es parte de este debate. Y si quieres seguir explorando los misterios y verdades incómodas que otros prefieren callar, suscríbete a Código Divino, donde lo sagrado y lo oculto se encuentran cara a cara.